Ezequiel Gil Lezama coordina en Facebook La Caja, Herramientas para el Debate. Recomendamos este lugar simplemente como un lugar de ilustración y también un foro político para debatir en medio de la anomia y la profunda degradación que tiene el pensamiento, la cultura y la crítica en este tiempo. Ezequiel, ¿cómo te va? Buenas noches, gracias por habernos atendido. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Ahí me escuchan bien? Ahí está, ahí está, Perfecto. ahí está, de primera. ¿Cómo te va, Ezequiel? Bien, bien, bien. Aquí terminando la jornada. Lo que es mucho, antes del yugo del viernes. Ezequiel, tal cual, terrible. Eh, eh, Te llamamos simplemente porque queríamos conversar un poco con vos. Los 50 años del Rodrigazo en la Argentina, que a mí particularmente fue un tema que me llamó mucho la atención porque hubo como un vacío muy grande, sobre todo en medios y en prensa, también en todo lo que tiene que ver con aplicaciones o diferentes lugares virtuales con respecto a este momento que vos catalogaste como el primer paso al abismo. Nos gustaría mucho conversar con vos, hacer una referencia a los 50 años del Rodrigazo y sobre todas las cosas empezar a entender el proceso histórico, social, cultural y político en el que se dio el Rodrigazo, no porque el Rodrigazo fuera simplemente una cuestión accidental. ¿Vos pensás que fue una anomalía? ¿Fue un proceso que era necesario llevar adelante? ¿Formó parte de la locura de un tipo que se llamaba Celestino Rodrigo? ¿Fue un hecho aislado? Y sobre todas las cosas, sí hay salida después de ese hecho que marcó un antes y un después en la economía argentina, sobre todo en Yo salarios. quiero también saber si fue un hecho geopolítico. Ahí va, vamos. Vamos, dale para Bien, adelante, bien, bien. dale tranquilo, tomate tu tiempo, te escuchamos. Bien. Primero, digamos que hay que explicar un poco, digamos, cómo funciona la economía local, digamos. Si vamos más a lo general, digamos, el capitalismo en su ciclo económico, si bien es mundial, es que se realiza, digamos, a través de distintos países, donde cada país cumple un papel en la economía mundial, ¿no? Hay aquellos países que proveen al mercado mundial productos industriales, hay otros que proveen productos primarios. Bueno, nuestro país se ubica en el segundo campo. Ujú. Es un país que provee productos agrarios, como todo el mundo sabe, digamos, esto es importante porque en torno a la década del 70, Rodríguez y la dictadura, hay mucha historiografía, muchos autores que señalan que a partir de ahí se cambió el modelo, ¿no? De un modelo industrialista, productivo, a uno financiero, digamos. Ahí está. Y el problema es que si uno mira, digamos, si toma la idea del modelo, Argentina, digamos, en un modelo que, otra vez, proveía al mercado mundial productos agrarios antes de la década del 70 y todavía hoy sigue cumpliendo el mismo papel. Digamos. Por lo tanto, el modelo no ha cambiado. Ahora bien, hay una serie de características en este caso que es que además de cumplir el papel de proveer productos agrarios para el mercado mundial, además, a partir de la década del 30 y del 40, tiende a desarrollar un pequeño capital, digamos, industrial, de origen local, Ujú. que tiene una serie de particularidades, digamos. Por una cuestión de escala y de atraso tecnológico, tiende a producir productos industriales con una productividad inferior a la que rige, digamos, en el mercado mundial, pero obtiene una ganancia como si tuviera una productividad media mundial. Ahí está. La, di- ¿No? Hay un elemento compensatorio a ese atraso. Claro, la diferencia entre esa brecha se cubre con transferencia de los recursos que produce el agro, ¿no? La época del primer peronismo era el IAPI, ¿no? Ujú. Era digamos, con el control del comercio exterior por cualquier estado, y luego de
ello se dio a través de las retenciones, ¿no? Que las pone la Libertadora, bueno, las mantiene Onganía, en fin, digamos, y llegan hasta el día de hoy. Y después hay una cuestión para ahí el compañero que preguntaba sobre el tema geopolítico, es que al mismo tiempo en el mundo, digamos, que hay una transformación, una revolución técnica, digamos, del trabajo, de cómo se trabaja, que es un proceso mundial y es la aparición, digamos, de la automatización, la revolución informática y la robótica. Obviamente es un proceso preliminar o, digamos, muy provisorio en la década del 60, pero ese proceso todavía llega hasta el día de hoy y la consecuencia más, digamos, relevante de ese proceso mundial es el traslado de capitales industriales de los países Centrales. más industrialistas, Claro. ¿no? De los países centrales, sobre todo a Asia. Sí. Ahí esos capitales, digamos, lo que van a hacer es, obviamente van a ir porque tienen una mano de obra más barata, y al mismo tiempo se dirigen también esos mismos capitales a otros lugares donde, por ejemplo, Argentina, donde pueden mandar, digamos, maquinaria que les quedó vieja, Sí. maquinaria obsoleta, que ingresan en estos países como una novedad, digamos, ¿no? Entonces, digamos, lo que tenemos en Argentina es un país que vive de producir o proveer productos agrarios al mundo y que sostiene esos productos agrarios, esos ingresos por esos productos agrarios, sostienen al capital industrial, tanto el pequeño de origen nacional como el capital medio, que es de origen extranjero. Ajá. Porque acá es la otra cuestión. Los capitales, por ejemplo, supongamos Pirelli. Pirelli es una de las líderes mundiales en producción de neumáticos, Sí. pero en Argentina no ingresa como un gran capital. Ingresa, porque, digamos, por lo mismo que le pasa a los pequeños capitales, porque la escala en Argentina es chica y a Pirelli le sirve porque manda su maquinaria vieja que acá ingresa como nueva. Entonces, en Argentina los grandes capitales mundiales ingresan también con un tamaño muy inferior. Y Por se lo tanto, acoplan a la productividad de la Argentina, es decir, no claro, es que ingresan y tienen la productividad de escala mundial. no les serviría porque irían Por a supuesto. pérdida. Claro, Digamos, exactamente. las maquinarias, digamos, más desarrolladas las llevan a los grandes mercados. En Asia, donde producen, digamos, e incluso pensemos una cuestión, Pirelli, para seguir con el mismo ejemplo, los neumáticos que produce acá son menos productivos que los que produce en Brasil, que a su vez los de Brasil son menos productivos que los que produce en China. Digamos, entonces, esta es la otra cuestión. Por lo tanto, sean capitales pequeños o capitales de tamaño medio, los extranjeros, a los dos les corre la misma ley, digamos, se sostienen en base a los ingresos agrarios. Por lo tanto, Argentina, digamos, está prisionera, digamos, de los vaivenes de los precios internacionales de estos productos agrarios. Cuando los precios agrarios suben, la industria crece, digamos, porque hay mayor ingresos de productos agrarios, crece la demanda de empleo, crece el salario y crece también el gasto público. Ahora, digamos, esa es la etapa expansiva del ciclo económico argentino. Las famosas Ahora, vacas gordas. Claro. Vamos por cuando ejemplo, se contrae la economía, ¿no? Sí. Claro, cuando se contrae, digámoslo, cuando caen los precios internacionales agrarios, vivimos lo opuesto. Digamos, se empiezan a fundir los pequeños capitales, cae el salario, aumenta la desocupación, aumenta el déficit fiscal, y ahí aparece el otro elemento de compensación, que es cuando no está el ingreso de los productos agrarios, Argentina normalmente se endeuda, Exacto. ¿no? Digamos, por eso es, digamos, y acá hay otra cuestión. No es que son dos modelos de países distintos No, que están en no. puja ni nada por el estilo, sino que son dos momentos del mismo ciclo Sí, son económico. complementarios, ¿No? son complementarios. Ajá. Claro, Muy bien. exactamente. Uno, digamos, antecede al otro y el otro prepara el terreno para el siguiente. Esos dos momentos, digamos, suelen tener gobiernos o formas políticas, digamos, acorde a las políticas que se necesitan hacer.
por eso, normalmente cuando bajan los precios internacionales de las materias primas, viene un gobierno que le gusta, o digamos, está mal dicho le gusta, pero pongamos que no tiene problema en ajustar. Ujú. Por eso vienen los neoliberales, los liberales, como le quieran llamar. Ajá. Y también esos gobiernos son los que se endeudan, porque digamos, como dijimos, el elemento de compensación cuando se caen los precios de agrarios es la deuda. Y por eso también, como pudimos ver en el 2005, cuando viene la época de vacas gordas, esos gobiernos suelen pagar la deuda, ¿no? Claro, Es lo que, la socializan. claro, claro. Es que entonces, digamos, Con la el nuestra, problema, ¿no? digamos, Con la nuestra. con, con la nuestra. Claro, con Y la lo nuestra. que No, decía de no. la revolución técnica, digamos, que se da en el trabajo en la década de 60, no, digamos, no se circunscribe nada más a la industria, sino que también toca en el agro, a Ujú, través de la rotación de cultivos, el empleo de herbicidas, ujú. en fin, digamos, un montón de cuestiones que hacen que los precios, digamos, que los productos agrarios tiendan a abaratarse. Ujú. Por lo tanto, ahí Argentina entra en esta debacle, digamos, en este pozo, porque sus ingresos, su principal ingreso, es más barato ahora. Claro. Entonces, lo que vemos ahí es que cada vez tiene fases expansivas más débiles y fases contractivas más profundas. Digamos, el que vio el Rodrigazo dijo, bueno, después de esto no puede venir nada peor. Bueno, vino el 2001. El que vio Claro. el 2001 dijo, no, de esto no puede venir nada peor. Bueno, y acá estamos, ¿no? Ujú. Entonces, digamos, esta cuestión lo que lleva es, como nosotros decimos, hace que el ciclo económico de Argentina dibuje una espiral descendente, ¿no? Donde cada vez somos más pobres. Y eso, digamos, no depende de que gobierne uno u otro, porque, digamos, el ciclo económico de Argentina se reproduce en esos términos. Exacto. Este, Sí, sobre así que, todo ujú, podemos hacer una lectura de lo que fue el momento político donde el Rodrigazo se da, ¿no? Es decir, el Rodrigazo se da con una suba con la caída de los precios internacionales después de que en el año 1973 el mundo pedía materias primas y la Argentina tenía determinado momento de bienestar económico, es decir, la suba del PBI, había caído el desempleo, el descenso de la inflación, ¿no? Te hago sí, una sí, sí, Pero pregunta. después del ujú, año 1974 las condiciones cambian, es decir, se hay cayó el mundo. claro, viene la crisis de petróleo, la crisis de los Ajá, países productores de petróleo, la caída de la tasa de ganancia, lo que vos citaste de los capitales que se reacomodan en diferentes sí, países para poder fragmentar la cadena productiva ujú, ya no es continua y bueno, la Argentina que es un capital que no es un país que dentro de su concepción del capital no tiene tasa media de productividad mundial, termina en un shock diseñado por Ricardo Sin, que era economista de Martínez de Osi, que aplica a Celestino ujú. Rodrigo. Esa sería más o menos una síntesis, no sé si está de acuerdo. Sí, 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 por supuesto. De hecho, lo que uno ve, el resultado de este cambio que decíamos de la revolución en la base técnica de trabajo, que es un proceso mundial, porque no es que nada más cae Argentina. Por ejemplo, la Unión Soviética también cae. Es Mm, decir, aquellos países que tenían una industria integrada, digamos, y no se pueden adaptar a los cambios por diferentes motivos, que lo que muestra es que los grandes triunfadores de ese proceso van a ser dos: aquellos países que producen tecnología de avanzada y aquellos países que pueden tener una enorme mano de obra muy barata. Por eso lo que vemos que digamos, los triunfadores, ¿quiénes son? Japón, Estados Unidos, China, Alemania, y del otro lado todo Asia, ¿no? Los, Sí. los tigres asiáticos. mm, Es el Corea del triunfo, Sur. digamos. Y la caída de los países estos, ¿no? Integrados, como, bueno, la Unión Soviética misma, pues la Unión Soviética no podía abaratar la mano de obra, bueno, por razones obvias, es que entonces se cae a pedazos. Y Argentina también. De hecho, lo que vemos en la década del 80, y sobre todo en los 90, es la destrucción casi completa de la estructura industrial. Este,
¿no? Alguien me dijo que me quería hacer una pregunta, ¿no? Yo te quería hacer una pregunta. ¿Por qué siempre es la misma clase la que gana? Vos dijiste, clase, ¿en qué sentido? Porque, digamos, los capitalistas tienen distintas fracciones. Sí, bueno, está Vos decís, gana, el capitalismo financiero, está el capitalismo industrial, está el claro, capitalismo agrario, ¿no? Vos me estás diciendo de eso. sí. Claro, de hecho, la década de 70 se da ese enfrentamiento, digamos. Mm, Es más, todo lo que está detrás del telón de fondo de la lucha política, que, bueno, fue muy encarnizada, lo de acá de fondo es la pelea entre el pequeño capital el nacional y el capital de tamaño medio de origen extranjero, porque los dos pelean por lo mismo, por los ingresos de los productos agrarios. claro. Cuando el actor caja chica, la disputa es mayor. Digamos, entonces lo que uno ve es esa disputa, que todavía hoy también llega, ¿no? Esa cuestión de, bueno, abrimos las importaciones, bajamos esto, bajamos lo otro, Sí, digamos. de las pymes que se O, funden. claro, digamos, lo que uno va viendo es esa pelea. Por lo tanto, la ganadora habría que ver, porque en términos políticos es la burguesía industrial, digamos, Claro, en términos políticos, en porque términos es la que políticos. tiene, digamos, siempre digo, doy el mismo ejemplo. Si uno le pregunta a cualquier persona, digamos, a cualquier compatriota, digamos, eh, si es mejor el Estado, bueno, hoy está medio complicado, pero si es mejor el Estado que un privado, va a elegir el Estado. Si uno le pregunta, ¿hay que proteger la industria o hay que abrir las importaciones? Se va a inclinar por lo primero, Ujú. ¿no? Digamos, la industria nacional, el compre local y qué sé yo, tiene mucho peso político en Argentina. Tiene que ver también con que emplea mucha mano de obra, Mm. ¿no? Entonces, digamos, hay mucha gente que depende de eso. Por lo tanto, digamos, en términos políticos, uno podría decir es esa burguesía industrial, la Unión Industrial Argentina. Sí. Ahora, después uno puede decir en términos materiales que los terratenientes, los dueños de la tierra en la pampa húmeda, bueno, esos son los que siempre han decantado un poco el poder, pero como no emplean mucha mano de obra, porque son muy productivos, no tienen peso político. De hecho, cuando ellos querían que se implemente su plan económico, tenían que dar un golpe de Estado. Claro. No podían ganar una elección diciendo, bueno, acá hay que desmantelar toda la industria, así a nosotros no nos sacan los ingresos agrarios. Digamos, y esa es el otro gran problema que trae la dictadura. La dictadura es el último, digamos, el partido militar, ¿no? Que era el Mm. partido de Sí. esos sectores, lo que muchos llaman oligarquía, que bueno, son los terratenientes. Después de ahí se terminó, digamos, que no tuvieron más representación política. De hecho, el que llevó adelante el programa, digamos, neoliberal, ¿quién fue? Menem, que Ujú. era del peronismo. Sí, sí. Compañero, Después el programa compañero, después por el programa supuesto. con Macri, ¿no? Sí. Y bueno, y hoy están prendiéndole velas a Milei. Digamos, es que el problema que digo, porque es gente que por ahí ideológicamente puede coincidir con Macri, con Milei. Ahora, después, a la hora de los bifes, no le dan nada. Digamos, vieron que Milei viene pateando el tema de las retenciones. Bueno, cuando Mm. dijo que las iba a sacar, no las bajó. Y no la bajó para la soja, bajó para los productos, para los subproductos, digamos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, es difícil esa pregunta porque quién gana y para mí en términos políticos sigue siendo la burguesía industrial, Claro, la es la que más clase, peso la tiene. clase. Ezequiel, hay alguna cosa que a mí me llamó mucho la atención y es que, bueno, nosotros tomamos el tema del Rodrigazo como un tema nodal en lo que es la caída de el salario y Ujú. el deterioro progresivo que vos bien explicaste de la clase trabajadora a partir de este shock, ¿no? Pero, bueno, el Rodrigazo, no sé si vos estás de acuerdo, en términos de inflación y de ajuste fue de un 160% en ese momento. La devaluación y el ajuste en términos nominales con respecto a la Sí. capacidad de compra. El salario perdió el 40% de su capacidad de Ujú. compra. Hubo movilizaciones, hubo huelgas, hubo paro. Los sindicatos estaban enfrentados a esa política. Hubo represión, palos, ¿sí? Ahora, cuando vamos a Ujú. términos numéricos, porque acá vamos a presentar datos. O sea, vamos a hablar en términos de Bien. datos. Ese Rodrigazo, que fue de un 160% en su devaluación, es
menos de la mitad de la devaluación y del ajuste del shock de Duhalde en el 2002 con el 380% de devaluación. Sí. Por eso te dice que es Sí, sí, una espiral descendente. Siempre Claro, siempre claro. compañeros Claro, haciendo el ajuste, ¿no? Porque después puteamos y tenemos memoria parcial. Ahora, la devaluación de Duhalde en el 2002 fue del 380%. Sí, la devaluación del tipo de cambio fue efectivamente el 380. Es la devaluación más grande de nuestra historia. Sí, y no La hablamos de la segunda devaluación del primer shock de Perón con el plan quinquenal en el año 1951. No, esa época es difícil porque las cuencas nacionales están medias Sí, tocadas. oscuras, están tocadas. Pero hay algo interesante ahí respecto al salario, de lo que vos señalás, es que nunca más se volvió a recuperar el nivel Exactamente, del exactamente. salario que de hecho en 2020, hoy está mucho peor seguramente, yo no Seguramente. tengo el número actualizado, pero en 2020 equivalía al 50% del salario de 1975. Y Exactamente. después, para que tengamos una idea, el aumento que hubo en el Rodrigazo, por ejemplo, de los combustibles o del transporte, fue del 180%. Ujú. Lo que hoy, para pensarlo al día de hoy, es la nafta acá 1.200 el litro de súper. Sí. Bueno, es como que pasara mañana a 3.400 por litro. O el transporte, que a 600 mangos el boleto mínimo colectivo, mañana pasa a 1.700 pesos. Como para que tengamos una idea del golpe que fue al salario de los trabajadores, ¿no? Bueno, lo mismo Este, pasó con el 2001, que el dólar estaba a 1 y después fue a 3, ¿no? Claro, sí, tremendo, tremendo. Eso fue un flor Sí, de golpe. acá el dólar fue, también había varios dólares, Sí, como para que veamos Claro, cómo se exactamente. repite, ¿no? Sí. El dólar comercial, digamos, estaba 10-1, pasó 26-1, el financiero 15-1, pasó 30-1, y el dólar turista, no me acuerdo el origen, pero termina en 45-1. Una ¿no? locura. ¿Cómo se repite? Y después igualmente el Rodrigo provoca obviamente la primera huelga general contra un gobierno peronista, Exactamente. y ahí se otorga un aumento del 180%, pero eso fue licuado porque la inflación que provocó el Rodrigazo fue del 444% en un año, Claro. en el año 76. Digamos, obviamente quedó completamente licuado ese aumento, que debe ser el aumento más grande de la historia también, ¿no? Imagínate. 180%. Ezequiel, Sí. son las 22:28, tenemos que ir a la tanda, te prometimos 20 minutos, cumplimos, tenés un problema Un muy montón. grande, ya tenemos tu teléfono, tenemos tu WhatsApp, tu Tenés un problema contacto, grande, te conocemos, tenemos tu foto, entramos a la caja, leemos lo que publicás vos y toda esa manga de forajidos, un abrazo grande, vamos a llamarte en Abrazo cualquier grande. momento, a pesar de que sos hincha de Boca, a pesar de que sos hincha de Boca. Algún defecto hay que tener. Pero por supuesto, si no, no hay virtud. Un abrazo grande, Un abrazo. Ezequiel, Tal cual. gracias. Abrazo, gracias a ustedes, cuando Un quieran. abrazo grande.